Acá, por ejemplo, se habla de que busca la persona con la terapia. Como les venía comentando, esto puede cambiar. Bien, es decir, ellos pueden ser de cierta manera, yo tener un objetivo, yo quiero que él sea más cercano a mi familia y él puede decir, doctora, yo quiero que mi familia salga adelante económicamente. Es ahí donde ustedes van a revisar este tipo de formatos. La historia familiar, entonces miren acá el estado, separado, casado, conviviente, de novios, divorciado, casados, casados después de un divorcio o haber quedado viudo. No olviden que también es importante revisar si hay una reconstrucción de la vida afectiva que lleva a esa reconstrucción de la vida afectiva. Un divorcio digamos que ocurrió de manera conflictiva, una enfermedad, un estado de avidez. Eso pasa mucho en este caso. Nombre de su pareja actual, tiempo de la relación. Algo que los autores decían y era que muchas veces el tiempo es muy diverso para el hombre que para la mujer. Él puede decir un tiempo y ella puede decir otro. Entonces de ahí, oigan, miren, me está dando señales de alarma en ese caso. Si convivió con otra pareja en el pasado o se divorció, ¿cuánto tiempo de convivencia en matrimonio? Bien, acá ustedes podrían de cierta manera agregar digamos, otra pregunta y es, por ejemplo, indagar un poco más en la calidad. Tengan en cuenta que no solo el tiempo es importante, sino la calidad de pareja. ¿Cómo era su dinámica? El tema de si hubo hijos, bien, acá si por ejemplo ustedes podrían dejarlo acá como está o ustedes pueden crearlo tipo genograma, como a ustedes les guste más. Yo a veces soy más partidario del genograma. El genograma siento que es una herramienta muy potente, a veces para hacer reconstrucciones familiares, que nos ayuda a nosotros, es muy visual. Entonces, en esa parte yo prefiero más el modelo genograma en ese sentido. Si ha presentado algún tema de alguna enfermedad o alguna problemática, y entonces depresión, alcohol, consumo de sustancias, enfermedades, violencia, pensamientos suicidas, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Acá es donde, por ejemplo, yo tengo la historia clínica. Oiga, él me reportó que tenía un pensamiento homicidio, pero una cosa es, recuerden, es el pensamiento y otra es la ideación, pero también es una señal de alarma tenerlo presente. Oiga, si él piensa quitarse la vida cuando está estresado, está recibiendo tratamiento, bien, ¿cuánto tiempo ha llevado con ese tratamiento? Muchas veces pasa que a veces en pareja me ha pasado situaciones también muy similares a estas, que esta parte de salud mental no se comparte en pareja. Yo no sabía que él o ella había sido diagnosticado con una ansiedad, con una depresión, con X aspecto en todo ese sentido. ¿Cómo sabrá que la terapia fue satisfactoria? Algo muy importante en la terapia clínica y es conocer también las metas. ¿Qué metas tiene el paciente? Doctora, para mí una meta, por ejemplo, para una persona con ansiedad social, puede ser salir a pedirle la hora a alguien. Bien, doctora, yo quiero salir a ir al cine. Por ejemplo, tengo una paciente ahorita que tiene fobia social, ¿bien? Y empezó a desarrollarla pre-pandemia, ¿bien? Además de tener fobia social, la persona tiene rasgos de hipocondriaco, ¿bien? Y esta persona, pues, fue muy gracioso el trabajo, entre comillas gracioso, porque ella decía, doctora, esta pandemia, esto se va a agrandar, esto se va a volver una pandemia. Piénsenlo en 2019. Bien, esto no, nos van a meter en las casas. Entonces fue un trabajo de reconstrucción, decir, bueno, sí, es algo que no se esperaba, es algo que el mundo no esperaba, pero de por sí, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, primero fue con ella y también luego fue poco a poco, digamos, como dando la calidad de vida. Entonces, su mayor meta, ella reportaba que quería volver al cine. Ella quería ir al cine en ese caso, que para ella uno de sus mayores temas relajantes era ir a ver un cine, comprar un paquete de palomitas y comprar una gaseosa grande. Entonces, esa era la meta. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer para que esta persona lo logre. Bien, si trabajamos de manera satisfactoria, perdón, si trabajamos de manera interdisciplinaria, si hay un tema médico, bien, muchas veces el tema médico es muy importante conocerlo, porque, oiga, doctora, es que ella sufre de tiroides, bien, o es que él sufre de X problema, él sufre del corazón, él sufre de diabetes, eso es importante. No lo olvidemos, la salud mental va muy anclada de la salud física.
Bien, como hemos hablado ahorita un poco anteriormente, la historia del desarrollo, es decir, cómo fue su infancia, su adolescencia, su niñez. Bien, si se dan cuenta, en solo esta parte podemos tardarnos casi una consulta con una persona. Es decir, resumir la vida de una persona a una sola línea a veces es muy difícil. Y acá nos comparten como una pequeña lista de lo más frecuente. Obviamente que ustedes pueden agregar más o quitarle las que menos frecuentes pasan. Entonces, por ejemplo acá, la niña es feliz, o problemas emocionales, o problemas médicos, violencia entre los padres, como les venía comentando, niños infelices, temas de alimentación, bien, temas, por ejemplo, de problemas de conducta, bien, ¿qué personas viven con usted? ¿Tuvo un apoyo familiar? Entonces, no, doctora, yo crecí solo. La vida espiritual, como lo hablamos la sesión pasada, recuerden que a veces no vamos a intervenir con el credo de las personas, pero también el ritual, es decir, el ir a una iglesia, el ir a un lugar, el realizar el proceso, para algunas personas tiene un efecto para su salud mental muy alto. Bien, los tipos de si hay recreación por parte de la persona. Entonces, bueno, yo tengo pasatiempos o tengo intereses. ¿Por qué lo ha dejado? Esto funciona muy bien, por ejemplo, no solo en este tipo de pacientes, sino también en pacientes con trastornos afectivos, es decir, una depresión, una distimia, una ciclotimia. ¿Listos? Muchas veces usted va a darse cuenta en esta parte que los pacientes dejan de hacer cosas. Doctora, a mí me gustaba salir a caminar al parque, pero ya lo dejé de hacer. ¿Por qué? No, doctora, ya no tengo tiempo. Ya tengo muchas ocupaciones. Pero señor Pepe, saque 10 minutos. No, 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 doctora, yo ya no tengo tiempo para eso. Los niveles educativos, bien, acá podemos de cierta manera cambiar esta pregunta, es como hacer una pequeña descripción. Como ustedes deseen, pueden modificar el formato. La historia laboral, en ese caso se coloca, por ejemplo, historia legal en temas de, por ejemplo, si hay algún tema de conducta digamos, de no respeto de las normas y la relación de pareja. Entonces, acá, por ejemplo, hablan entre ustedes, saben conectarse emocionalmente, pasan tiempo juntos, bien, situaciones estresantes externas a la relación. Entonces, doctora, que la parte económica, que los niños, bien, ¿qué problemas cada uno considera sin solución, que están entre comillas atrapados? Hay etapas de romance, de afecto, la parte física, bien, si se han dado cuenta, el sexo y la intimidad física empiezan a ser un papel también importante. Bien. Mm, pues digamos que esto les cuento un poquito de la experiencia y les cuento más, no es por una experiencia mía, sino una experiencia de una colega que llegamos a hablar el tema de este sentido con ella. Y ella me cuenta que a los hombres les da más pena hablar con una mujer que con un hombre. Entonces, esto yo lo viví en mi condición de hombre, las mujeres son más tranquilas, pero ella me contaba que cuando una mujer pregunta la intimidad física, el hombre se apena. Bien, entonces, lo que les venía hablando, si yo ya tengo un buen rapport con esa persona, en ese momento no hay ninguna dificultad. Pero si no hay un buen rapport, ustedes pueden enfatizar, preguntarle a la persona, tener en cuenta que son dos cosas diferentes, sexo e intimidad. Bien, son dos cosas diferentes. Y ella me contaba, dice, no, mire que yo tengo muchos pacientes que al momento de preguntarle ese componente les da más pena. Los hombres tienden a ser un poco más temerosos, pero si usted tiene un buen rapport, me comentaba ella, no hay ningún problema. Bien. El tema, por ejemplo, acá, los cambios importantes, nacimiento, muertes, mudanzas, pérdidas de trabajo, enfermedades. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo por lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué cambios ha tenido la pareja? Bien, todos a nivel mundial vivimos condiciones diferentes por todo el tema de la pandemia. Estuvieron juntos, separados, o muertes, mudanzas, o pérdidas de trabajo y demás. Si hay parientes políticos, si hay temas, por ejemplo, de infidelidad o celos, si hay temas, por ejemplo, de desacuerdos, peleas, enojos, y yo les agregaría algo más, es el tema de la solución. ¿Cómo lo solucionan? Bien, ¿hay etapas de solución o no hay solución, por ejemplo? Bien, los valores, eventos difíciles, todo el tema de la toma de decisiones, finanzas, gastos,
hobbies, bien, toda la información adicional que ustedes necesiten para esa parte. Y acá yo les dejo algo que ustedes me pedían antes, y era el consentimiento para recibir la terapia de pareja. Bien, entonces acá les dejo un modelo. El modelo está pues traducido en los dos idiomas por si ustedes en algún momento lo necesitan, para que ustedes se hagan una idea. Pero miren lo que como le dice, gracias por confiar en nosotros para ayudar a sus preocupaciones personales. El objetivo, en nuestro deseo de ayudarlos en el momento de su relación, estamos honrados. Digamos que el tema de la redacción, cada uno lo va acomodando a su estilo. Pero ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta? ¿Cuál va a ser el objetivo? Por favor, lea esta forma y fírmela. Asegure de leer y comprender este documento. Si tiene preguntas, no dude en preguntarle al terapeuta. Bien, esta frase de acá yo la recomiendo que ustedes la tengan en sus modelos. Es decir, que la persona sienta que puede preguntar. A veces pasa que la gente siente como me pasan un documento tan largo, entre comillas, y como me habla de consentimiento, me habla de esas cosas, ay, doctora, yo no le entiendo esto. Hay mucha gente que nos va a decir, doctora, cuénteme qué es lo que hay y yo le firmo. Entonces uno, bueno, mire, este modelo habla de X aspectos. Las limitaciones, bien, las limitaciones del servicio. Eh, Vamos a dejar acá los riesgos, bien, entonces, por ejemplo, lo que veníamos hablando, los riesgos en ese sentido, las limitaciones, todo eso es importante que ustedes lo tengan en ese sentido. Bien, por ejemplo, acá, como es enfatizado en pareja, miren lo que aclara la que les estoy señalando en la parte azul. Dice lo siguiente: asimismo, el riesgo potencial de que la relación de pareja se termine, se acabe en divorcio o separación. ¿Por qué hace esta salvedad acá? Como les venía comentando, muchas veces, si esta pareja hay conflicto y si no hay una buena comunicación, hay veces que es mejor llegar a plantear esa carta sobre la mesa. Es mejor una pareja divorciada que una pareja junta, pero con situaciones de conflicto intrafamiliar. Bien, es un tema que, si se da cuenta, en pareja hay que hacer un duelo completamente, porque puede que ella diga, sí, doctora, yo me quiero separar, y él diga, no, yo no me quiero separar, yo quiero intentar arreglar el matrimonio. Muchas veces pasa más en el tema de los hombres son un poco más emocionales cuando se plantea la idea que las mujeres tienden a ser un poco más racionales. Doctora, yo ya lo he pensado, llevo varios años pensándolo, yo no sabía cómo decirlo, pero usted me ayudó. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que ellos hacen esa salvedad de entenderlo y decir, uy, ¿cómo así, doctora? Cabe una posibilidad. Bien, no está diciendo que le vaya a pasar a todos los matrimonios, pero cabe en ese sentido. ¿Qué más dice? Comprendo otras alternativas, opciones que tenemos servicios proveídos por otro psicólogo, consejero, psiquiatra u otro profesional de salud mental. En el caso que ustedes trabajen en una institución y en esa institución no haya solo un profesional, en muchas ocasiones podemos tener que un psicólogo A atiende a él, un psicólogo B atiende a ella, pero aún así vamos a trabajar de la mano los dos profesionales. Bien, límites de la confidencialidad, que muchas veces ya los hemos hablado, miren acá, y es estos tres indicadores nomás, y es para proveer servicios profesionales que el paciente necesite, dos, para obtener consultas apropiadas a nivel profesional, y tres, para proteger al paciente y cliente u otras personas de algún daño. Bien, entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Ustedes también, si desean, pueden tener muy claro el tema de las consultas, cancelarlos, como ustedes, por ejemplo, de cierta manera, hay que aclarar los aspectos o demás. Miren acá lo que dice, que esto es importante. En general, las leyes protegen de confidencialidad al cliente con algunas excepciones. Cualquier información que indique sospechas de que su hijo o hija esté siendo abusado, ya sea físico, sexual, emocional o negligencia médica, estamos en la obligación de reportarlo a las autoridades estatales. En ese caso, pues está acomodado al tema de Estados Unidos. Pero si ustedes continúan, miren lo que dice acá. El abuso a personas ancianas es necesario reportarlo también a las autoridades. Bien, recuerden que la crianza no solo es la crianza de papás a hijos, crianza también puede ser de ese hijo mayor o ese hijo en adulto etapa madura, de cómo cuida a sus padres. ¿Listos? Entonces, para que lo vean, lean con mucha más calma, la declaración de entendimiento, firma
fecha y si ustedes desean pueden colocar hasta la huella digital en esta parte. Bien, por ejemplo pueden colocar también las condiciones que ustedes pueden colocar para cancelación de citas. Bien, esto yo lo recomiendo que lo coloquen en el sentido de que ustedes también le coloquen una cultura al paciente. Hay muchos pacientes que tienen la cultura de cancelar a último momento. Bien, pero sobre todo en privada, pues uno tiene una agenda de pacientes. Entonces, tengo un paciente a las 8, a las 9, a las 10 y tengo una semana programada. La idea es decirle, oiga, mire, vamos a intentar lo más pronto posible de asignarle su cita. O esta cita totalmente será cobrada de su agenda. Entonces, ustedes pueden manejar esto, lo pueden negociar y demás. ¿Listos? Y vamos con la parte, pues en el caso del español, que es el aviso de su privacidad, consentimiento informado y firma en este caso. De este primer historia clínica de parejas, ¿nos queda alguna pregunta, chicas? Uy, que yo creo que eso no lo cubro en una sesión. ¿Utilizan la modalidad de enviar los formatos a las personas para que los llenen y los devuelvan y terminar de revisarlos juntos o no? Hay una estrategia que tú puedes hacer y es, puede que el paciente lea el consentimiento previo a entrar a terapia. ¿Vale? O sea, ejemplo, Ujú. tienes un paciente a las 10 de la mañana, llega a las 9:30, se le pasa el consentimiento y cuando entra a consulta le dice, señor Pepe, ¿entendió el consentimiento? Sí, doctora, estoy de acuerdo. Entonces, aprovechas ese tiempo en que lea el consentimiento y yo aclaro las dudas ya en consulta. Entonces, piensa lo que el tiempo de terapia lo estamos aprovechando, estamos siendo muy ágiles en todo ese sentido. Bien, otra estrategia, si trabajas en una institución, pues queda más fácil de que, por ejemplo, a veces nos ayuden personas cercanas. Ejemplo, muchas instituciones utilizan pasantes. Entonces, con el paciente no va a hacer la terapia, porque no la puede hacer, pero el paciente puede conocer esos criterios que si se da cuenta en su vida profesional, le servirían muchísimo. Y él va respondiendo las dudas. Entonces, tenemos dos puntos. El académico, por ejemplo, para una persona como Claudia, que tiene universidad y puede decir, oiga, coloquemos a estos chicos a aclarar todas las dudas. Porque una cosa es para nosotros como profesionales de cómo lo vemos y otros para la persona del popular. Doctora, yo no entendí qué dice acá con privacidad. ¿Usted qué se refiere con privacidad? No, mire, señor Pepe, la privacidad es estos aspectos o demás. ¿Queda clara esa parte, Eliana? Sí, solamente decirte que aquí, por lo que yo he visto desde mi experiencia, con adultos, bueno, con mayores de edad, mejor dicho. Si ya buscan la consulta, estoy hablando en el tema privado, ¿no? Uh -huh. Es porque desean hacer la consulta propiamente. Entonces no se estila consentimiento informado, no se Ok. estila, por lo menos yo no lo he visto. En lo institucional sí, seguro. O cuando vas a hacer trabajos de investigación, o cuando son menores de edad, sin duda. ¿No? Pero si no, no, por lo menos desde las miradas que yo he visto en psicoterapia no utilizan el consentimiento informado. Pero sin duda, creo que es porque asumen que si la persona viene al proceso y te busca y todo ello es porque ha decidido empezar a algo, aproximarse, etcétera, ¿no? Sí, Eso. igualmente, yo digo que a veces, si se dan cuenta, este consentimiento es bastante largo. Estamos hablando, pues, bueno, igualmente por lo que se ha traducido en los dos idiomas y es un formato ya estandarizado, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que a veces podemos pecar por inocentes. Es mejor crear un formato muy pequeño, así sea solo marcar sí. Ah, bueno, él me autorizó y tengo la constancia de que él me autorizó porque a veces pasa que los pacientes, sobre todo cuando estamos en esa etapa de confrontar a la persona, pues que la persona diga, no, ese profesional no me ayudó. Pero hay personas que ustedes van a darse cuenta en clínica que a veces no quieren afrontar las situaciones que le generan un inconveniente o aquello que mantiene la dificultad. ¿Listos? ¿Hasta acá queda alguna pregunta más, chicas, de este consentimiento?